Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Isaac Trujillo. Vamos a hablar acerca de una enfermedad genética que es el síndrome de X frágil. Y bueno, como generalidades, es una cromosopatía que afecta a los cromosomas sexuales, concretamente al cromosoma X. Es la segunda cromosopatía más frecuente. La primera es el síndrome de Down. Es la segunda causa de discapacidad intelectual, la primera en varones. Y bueno, como tal, el síndrome del cromosoma X frágil es un trastorno dominante ligado al cromosoma X, relacionado con discapacidad intelectual de leve a grave. Puede ir asociada a trastornos conductuales y rasgos físicos característicos específicos. Más adelante los vamos a mencionar. En el año 1943, los médicos Martin y Bell describieron los primeros casos de este síndrome. Por eso también se le llamó el síndrome de Martin-Bell. Bueno, les voy a hablar acerca de la herencia en la lotería genética. Cuando el varón en una pareja tiene el cromosoma X defectuoso, lo va a heredar a sus hijas, convirtiéndolas en portadoras. En este caso, los varones están completamente sanos. Pero en el caso de que la fémina en la pareja tenga el cromosoma X siendo portadora, lo va a heredar a sus posibles hijos en la manera de que alguna fémina pueda convertirse en portadora, pero en el caso del varón va a presentar la afectación, que es el síndrome del X frágil. Vamos a hablar de la causa de este síndrome, o sea, la etiología. El síndrome de X frágil es causado por una expansión anómala del trinucleótido citosina guanina en el gen FMR1 en esta zona, que es la XQ27.3, en una zona no codificante situada al principio del gen, región 5. En esta zona, es donde se presenta la anomalía. La función del gen FMR1 es la de codificar una proteína, la FMRP, cuya falta es la responsable de los síntomas del síndrome X frágil. La proteína FMRP se encuentra en los testículos, placenta y linfocitos, expresándose principalmente en el cerebro. Para codificar la FMRP se precisa la transcripción y la traducción del gen FMR1. Esto en la cadena del ADN. Dependiendo del número de repeticiones del trinucleótido citosina guanina, será la probabilidad de que se presente la afección. Cuando tenemos repeticiones del citosina guanina de 5 a 44, sus alelos van a ser normales, por lo cual no se presenta el síndrome X frágil y se produce la proteína FMR con normalidad. Está también un nivel de mutación que es el de la zona gris, que va de 45 a 54 repeticiones del citosina guanina, el cual no se presenta el síndrome, pero hay una probabilidad de presentar síntomas. Como tal, la proteína FMR se sigue produciendo porque los niveles del gen FMR1 aún no son tan altos. También tenemos la premutación, que va de 55 a 200 repeticiones del citosina guanina. No presenta el síndrome de X frágil, pero puede tener trastornos asociados a este y problemas relacionados también con el síndrome de ataxia. Ahora bien, cuando tenemos más de 200 copias del citosina guanina, es la mutación completa, en el cual ya se presenta el síndrome de X frágil y la producción de la proteína ya no existe, lo que desencadena los trastornos. Y bueno, es momento de hablar de la prevalencia. Afecta 1 de cada 4,000 niños
y 1 de cada 6.000 niñas. 1 de cada 400 mujeres y 1 de cada 1.200 hombres son portadores sin tener manifestaciones evidentes. Esto quiere decir que no presentan ningún síntoma, ni física ni mentalmente. Es momento de hablar de los síntomas y signos. Provoca una disminución en la capacidad intelectual, 80% en los hombres y un 30% en las mujeres que lo padecen. Durante la infancia los niños se caracterizan porque generalmente asumen las adquisiciones evolutivas más tarde que los otros, tales como el andar, el hablar. Cuando son más pequeños, son más evidentes los problemas de conducta, pataletas, hiperactividad, aleteo de las manos, conductas autistas y evitación de la mirada. También son frecuentes el lenguaje repetitivo, las dificultades de aprendizaje, especialmente en el área de las matemáticas, y los trastornos de atención. En las niñas, la afectación suele ser más leve, pero también se encuentran los problemas de atención, de aprendizaje y timidez. Dentro de las manifestaciones intraorales que presenta el paciente puede ser el bruxismo, la mandíbula prominente, aunque hay casos que se presentan secuencia de Pierre-Robin, crecimiento facial vertical, esto quiere decir que es una cara alargada, gingivitis y periodontitis. Algunos autores mencionan una hiperplasia gingival idiopática relacionada con X frágil. Y continuando con características físicas, como ya lo habíamos mencionado, una cara alargada y frente amplia, orejas grandes y desplegadas, mandíbula inferior prominente, también presenta problemas mentales, movilidad aumentada de las articulaciones y macroorquidismo. Esto quiere decir un aumento del volumen de los testículos. También se presenta macrocefalia, que es un aumento del volumen del cráneo, estrabismo, fisuras palpebrales estrechas, epicanthus, que es un pliegue extra en la hendidura palpebral cercano a esta área, otitis media, que son dolencias de oído y convulsiones, así también pie plano. En estas imágenes podemos apreciar las características ya mencionadas de las personas con el síndrome de X frágil, como las orejas, la parte del mentón, la frente, los ojos, el cráneo aumentado. A nivel molecular se refiere que la FMRP actúa como una lanzadera dentro de las células mediante el transporte de moléculas de ARN mensajero, de modo que intervienen en la fabricación de proteínas. Es posible que la FMRP transporte moléculas de ARN mensajero desde el núcleo hasta las áreas de ensamble de proteínas, algunas de las cuales pueden ser importantes para el funcionamiento de los nervios, testículos u ovarios. En análisis de muestras de ADN de pacientes con premutación reportaron anomalías en el marcador mitocondrial CIC1 y en el ADN mitocondrial ND1. En conjunto, estos datos podrían indicar que el ADN mitocondrial está implicado de alguna manera en los síndromes asociados a premutación. En el tratamiento, actualmente no hay una cura para el síndrome del cromosoma X frágil. Por la experiencia clínica y varios estudios nos orientan hacia una intervención terapéutica lo más pronto posible. El tratamiento multidisciplinario es lo más aconsejable puesto que interviene desde la logopedia, la terapia sensorial integradora, la medicina, la psicoterapia y la pedagogía. Y hace posible la mejora en los aprendizajes y factible la integración social. El antibiótico minoxiclina ha tenido efectos favorables para el comportamiento de niños y adolescentes con síndrome X frágil, que incluyen la reducción de problemas con el estado de ánimo y ansiedad. La sertralina contribuye al lenguaje, la interacción social y la percepción visual,
así como las habilidades motoras, aunque debe de suspenderse si el paciente presenta agresividad. Se recomienda usar carbamazepinas o ácido valproico para el tratamiento de las convulsiones. Los medicamentos lobastina, acamprosato, arbaclofeno y cannabinoides están siendo estudiados como posibles tratamientos para el futuro. Lograron el rescate de la expresión de FMR1 en neuronas por medio de CRISPR, lo que brinda una nueva línea de investigación para las patologías asociadas a este gen. Tratamientos odontológicos. Dependiendo de las variables en los problemas orales se puede colocar férulas de descarga para evitar desgaste causados por el bruxismo. Extracción de dientes supernumerarios dependiendo del análisis clínico. Limpiezas dentales con regularidad para evitar infecciones periodontales y gingivitis. Evaluación de tipo de mordida y apiñamiento, así como aumentar la longitud de la arcada si es necesario según el caso. Evitar caries, así como su tratamiento, que son las restauraciones. Una dieta balanceada siempre será fundamental para este síndrome y en general para todas las personas. Los ácidos grasos omega 3 son esenciales para el desarrollo del cerebro y una dieta cetónica alta en grasas ha mostrado ser muy eficaz para reducir las convulsiones y la hiperactividad. La dieta específica de carbohidratos ha presentado mejorías en los síntomas gastrointestinales en los pacientes con el síndrome, además de una dieta específica en nutrientes. Y bueno, esto ha sido todo por la presentación acerca del síndrome X frágil. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.